Platicando con un amigo médico hace ya algunos años, él me decía que en México hay un grave problema, ya que la medicina solamente es curativa y no preventiva. A lo que yo le dije que en el derecho no existe una verdadera política de la prevención, y me dijo que ojalá tuviera suerte en eso de la prevención del delito, ya que él siempre ha luchado en foros médicos y nunca ha tenido éxito. En México no tenemos la cultura de la prevención. Se acaba de presentar el Acuerdo Nacional para la Seguridad de la Justicia y la Legalidad, que involucra a todos los sectores del país. El 21 de agosto del 2008 se suscribió el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y este acuerdo tiene 75 puntos, dentro de los cuales destaca el número 20, que lleva por título Instrumentar campañas para promover la cultura de la legalidad, y que la letra dice: las Secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Educación Pública, Función Pública, así como la Procuraduría General de la República se comprometen a producir, y aquí sí quisiera hacer una pequeña, que ustedes lo vuelvan a escuchar, la Procuraduría General de la República se compromete a producir y difundir en los medios de comunicación campañas que fomenten en la sociedad prácticas de apego a la legalidad, así como de prevención del delito y denuncia ciudadana. Como se puede observar en lo antes narrado, se cree que la prevención del delito se hace a bases de campañas mediáticas. Esto es un error. Si bien es cierto que es una obligación del Estado, en los últimos decenios los delitos han aumentado considerablemente y también sus costos. Se han gastado cuantiosas sumas en el combate a la delincuencia. Sin embargo, a pesar que se registran mayores recursos públicos, la percepción entre la población es aún de una marcada inseguridad pública. ¿Cómo decirle a la sociedad que si hacemos leyes más rigurosas, estas solucionarán los delitos? ¿La pena de muerte será la solución para los secuestradores? ¿La cadena perpetua será otra solución? ¿Aumentar la penalidad para los adolescentes a 50 años por haber participado en un delito de secuestro será la solución? Estas y muchas más preguntas nos hacemos los abogados y la ciudadanía en general. Esta es una pequeña entrada y me iré dando algunas más como vaya avanzando el programa para poder hablar de este tema. Maestra, ya vimos este acuerdo que está hecho, y esa base de publicidad como es la prevención del delito. Yo creo que no es así, y el tema que usted me va a hacer el favor de tocar, sus consecuencias sociales, jurídicas y económicas, yo quisiera comenzar con algo que me llama mucho la atención y preguntarle por qué el tema, sus consecuencias sociales, jurídico y económico. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches, querido auditorio. Es un placer estar con ustedes, pues platicando un tema de suma importancia, de interés general para toda la sociedad, ya que es alarmante la prevención del delito, los delitos, las conductas ilícitas que se están dando hoy día dentro de nuestra sociedad. Bien, el tema que nos ocupa el día de hoy es precisamente cómo evitar que se den futuras conductas delictivas, diversas conductas, actos, acciones que vulneren la esfera jurídica del ciudadano en sus fundamentales derechos, ¿verdad? Desafortunadamente, hoy día no existe una adecuada prevención de estas conductas ilícitas a nosotros mismos. Todo ciudadano, todo gobernado, desafortunadamente hemos ingresado a la estadística de la criminalidad. Hoy día ya nadie nos salvamos de dichas conductas, pero preguntarnos ¿por qué se está dando, por qué ha subido tanto el índice de criminalidad en nuestros últimos tiempos? Bien, consideramos tres vertientes importantísimas, básicas, para el desarrollo de este tema, para preguntarnos por qué el incremento y por qué no se da una adecuada, una efectiva prevención. Es decir, evitar que en nuestro país existan este tipo de conductas que vulneren dichos derechos de nosotros como ciudadanos. Bien, tenemos un primer aspecto muy importante que hemos dejado a un lado, que es el aspecto social.
nos vamos a retomar desde el ámbito de la familia, desde la institución de la familia. ¿Por qué? Porque se dice que la familia es todo núcleo de la sociedad. Nos hemos olvidado un poquito de la institución, de dicha institución de la familia, de preservar los valores, la educación, el respeto hacia los hermanos, hacia los padres, ¿verdad? ¿Por qué? Algunos sociólogos, específicamente Green Bay, maneja la diversidad y más bien la especificidad de los roles que cada miembro como sociedad y en específico de la familia debe cumplir. ¿Qué es lo que ha pasado a través de estos últimos tiempos con nuestro sistema del capitalismo? Desafortunadamente, por la misma situación tan difícil de crisis que se ha venido decayendo por el sistema, que ahorita vamos a ahondar más en ello, ya tanto el padre como la madre tienen que ir a trabajar y se han olvidado de lo más valioso que son nuestros niños, de lo más que va a ser el futuro de todo pueblo, de toda población, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nos hemos dedicado a materializarnos precisamente con este sistema capitalista, que es un elemento criminológico muy fuerte. ¿Por qué? Porque este sistema se dedica a la explotación de la misma ciudadanía, ¿verdad? A la opresión de la ciudadanía. Entonces, por ello, por esta situación, pues los padres se han dedicado a trabajar, ¿sí? Por los medios de comunicación que nos publicitan el comprar, quién tiene mejor auto, mi hijo en qué escuela va, qué tipo de vestimenta, en qué lugar vivo, etcétera. Nos hemos olvidado de lo más importante, que son los valores, que es núcleo de toda sociedad. Sobre este tenor, vemos a nuestros niños abandonados, los vemos en la calle con los amigos, con las malas influencias, y son desafortunadamente focos para que posteriormente se hagan unos delincuentes. Son delincuentes en potencia. Bien, desde este punto de vista, por la cuestión social. Ahora bien, vamos a relacionarlo, este aspecto, con la postura, con el entorno económico. No es justificante de que el individuo se dedique, siquiera piense en delinquir, en maltratar, en vulnerar la esfera jurídica de nuestros congéneres. Yo no estoy de acuerdo con esa situación. Sin embargo, por las circunstancias que nos rodean, por la cuestión de miseria, la cuestión de falta de trabajos, se ha venido dando una situación que desafortunadamente nuestros gobernantes, el mismo capitalismo, la gente que invierte, ya no lo quiere hacer en México, se lleva nuestro capital al extranjero. Por tanto, desafortunadamente se han ido perdiendo trabajos, empleos. Ya no hay trabajos bien remunerados, ya no hay trabajos en donde un ciudadano diga, ¿sabes qué? Yo tengo mi situación económica laboral tranquila, estable, por tanto, no puedo delinquir, no me puedo dar ese lujo, yo no me voy a arriesgar mi seguridad jurídica, mi seguridad laboral, mi seguridad como padre de familia, no lo voy a hacer. Sin embargo, desafortunadamente, este problema es evidente. ¿Cuántos profesionistas hay que no tienen trabajo? Y los pocos trabajos que hay son mal remunerados. Voy a hacer un comparativo, desafortunadamente es lo que ocurre en la actualidad. Lo que gana un profesionista, que son 8 o 10 mil pesos en un mes, un delincuente desafortunadamente lo obtiene en 2 días. Yo voy a hacer una entrega, un paquetito, ¿y cuánto dinero obtengo? Desafortunadamente se nos ha ido de las manos este tipo de situaciones. Es por ello que el índice en los reclusorios, el índice por averiguaciones previas, por procesados y finalmente por sentenciados, la mayoría de delitos son delitos patrimoniales, señores. Es el 80, el 75% son delitos patrimoniales. Si nosotros le damos
al pueblo, cultura, educación. La educación en México, que es otro de los puntos básicos, ¿por qué de la delincuencia? ¿Por qué no se da una prevención efectiva? Es definitivamente la educación. Tenemos una educación definitivamente paupérrima, muy pobre. Somos un país que carecemos de cultura, de valores de cultura. No hay desafortunadamente el Estado no satisface la necesidad de la educación de su población, ¿sí? Y supuestamente, no supuestamente, lo establece nuestra Carta Magna en el artículo 3 constitucional, que es un derecho, el derecho a la educación. Sin embargo, bueno, no se ejerce efectivamente porque ahí mismo nos establece que la puede concesionar, ¿verdad?, al particular, que es lo que se ha hecho, y finalmente, desafortunadamente, es un negocio para un monopolio, para unos cuantos, y el grueso de la población, que es la clase baja, no tiene los recursos, con un salario mínimo, aquellos que tengan empleo, desde luego, de darle una adecuada educación a sus hijos, ¿verdad? Posteriormente, en el ámbito jurídico, que también queremos ahondar al respecto, el ámbito jurídico, muy importante. ¿Cómo vamos a tener una prevención adecuada si de entrada, perdón, pero voy a hacer una crítica, nuestro poder legislativo no está profesionalizado? No son gentes profesionales en la materia para determinar qué tipo de conductas sean o no ilícitas. Desafortunadamente se han dedicado el poder legislativo a criminalizar las conductas y no a prevenir, que debería ser y que es el objeto del derecho penal, prevenir las conductas ilícitas, prevenir que se acaezcan delitos. Y desafortunadamente, ya lo decía Beccaria, el derecho penal es creado en aquel entonces, en el humanismo, después de la edad de la época del oscurantismo. ¿Qué nos decía Beccaria? El derecho penal desafortunadamente es creado para criminalizar la conducta del paupérrimo, del pobre, del miserable. Y no es la excepción, hoy día es lo que ocurre en el ámbito de la legislación. No tenemos legisladores adecuados, profesionalizados, con la rama específica de cada área que se va a llevar a cabo. Desafortunadamente, pues son cuestiones políticas, son cuestiones de nepotismo, y no gente preparada, que anda tocando puertas y que no tiene pues el trabajo, no puede desempeñar las funciones. Bien, de la misma manera se requieren adecuados centros de readaptación social. Se llaman readaptación. Desafortunadamente, en nuestro actual sistema se habla de una despresurización de dichos centros. ¿Qué es esto? Dejar limpias nuestros centros de readaptación con el nuevo proyecto que se está dando, que ya está operando, como es el procedimiento oral. Pero ¿qué es lo que vemos en la práctica, en la praxis jurídica? Desafortunadamente esto no se está dando, no lo estamos obteniendo, al contrario, se está criminalizando más. Lo podemos observar en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el cual se establece un catálogo de delitos graves, y ya definitivamente ya todo es delito grave. Ya no se le otorga al procesado la libertad provisional bajo caución. Y con ello, desde luego, inmediatamente se le recluye en estos centros, que lejos de reinsertarlos, lejos de darles programas, tratamientos específicos del motivo por el cual delinquieron, claro que no. Los recluimos en dichos centros para efecto de que se contaminen más. Pareciera que el Estado, pareciera que el propio sistema se contrapone al espíritu del mismo Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces es preocupante
que hoy día no haya una adecuada prevención del delito. Es por ello que yo exhorto a todos los ciudadanos, al auditorio que nos está haciendo favor de escucharnos, de vernos, que inviertan en sus familias, inviertan el tiempo en sus familias, en los valores, en agruparse, en protegerse. ¿En qué sentido nos vamos a proteger? Vamos a dejar de ser vulnerables a medida de que yo como ser humano, yo como ciudadano, me vaya preparando, me vaya acogiendo nuevamente mis valores, esa sensibilidad, regresar al humanismo, que parece ser que vamos hacia atrás. Estamos directamente con la cuestión económica, nos hemos materializado. Desafortunadamente la globalización, doctor, nos ha permeado en nuestras sociedades, ¿sí? Y se ha desvirtuado el interés, el beneficio, ese bienestar social que todos ansiamos, ¿verdad? Hoy día. Maestra, a mí me interesaría mucho que usted me permitiera que los compañeros participaran con usted. Claro que sí, con todo gusto. Le preguntaran algo, qué piensa de estos temas, pero le voy a dar la palabra a Sergio para que... Sí. Adelante, Sergio, por favor. Muy buenas noches, maestra. Buenas noches. Después de haber escuchado el planteamiento que usted nos ha realizado sobre las consecuencias sociales, económicas y jurídicas respecto a la prevención del delito, pudiéramos entonces establecer el origen para una adecuada prevención del delito. ¿Dónde va a nacer precisamente la prevención del delito desde un punto de vista jurídico, social o económico? ¿Cuál sería la fuente primordial para el efecto de esto, de una adecuada prevención del delito, maestra? Claro que sí. Mi particular punto de vista, salvo su mejor opinión, surge la prevención del delito. La cuna de la prevención del delito es la familia, pero la familia desde un punto de vista como una institución protegida, debidamente protegida por el sistema jurídico, por un Estado de Derecho. ¿Qué le quiero decir con esto? Una familia que tiene los elementos para desarrollarse dentro de una sociedad, es nulo que delincan sus miembros. ¿A qué me refiero con ello? Vuelvo a ahondar un poquito. Un padre de familia, una madre, que desarrolla cada quien su rol adecuadamente, va a estar al tanto de sus menores, de sus hijos, va a darles una orientación adecuada, va a darles una educación, va a proveerles del sustento adecuado, y difícilmente, el ser humano no nace malo, no nace delincuente, las circunstancias lo convierten, y no justifico, pero desafortunadamente hoy día, y no nada más en México, a nivel mundial, desafortunadamente se está dando la desviación de dichas sociedades, en Estados Unidos, en el bloque europeo, etcétera, por no mencionar a nivel mundial. Se está dando esa desviación, desde luego por los diversos elementos, por la carencia económica, por la carencia de valores. Ya no me interesa a mí matar, robar, violar. Yo voy a pasar, no me va a importar atravesar, atropellar a cualquier ciudadano, inclusive a mis padres, a mis propios padres, porque lo vemos hoy día en la delincuencia sobre los menores, los adolescentes. Ya tenemos la ley de justicia para adolescentes, qué severos están los problemas fuertísimos, porque ya hay un descontrol, ya se nos salió de las manos. Los menores ya no hay respeto, ya no hay absolutamente esos valores para efecto de que tengan una vida adecuada. Igual, de la misma manera el sistema jurídico. Parece ser que en lugar de proteger, se está dedicando dicho sistema a atropellar, a tener más desprotegido a la clase miserable, a los ignorantes,
lo utiliza como medio de control para que la ciudadanía esté oprimida y no tenga ese bienestar como ser humano. Bien, vamos a una pausa, si me lo permites, Celso. ¿Y quieres hacer otra pregunta? Sí. Ya me estás agarrando, ya me está agarrando. Muy bien, adelante, por bien, favor. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Recuerden, ustedes están en Tepaclape en vivo, que se transmite el día de ahora, prevención del delito, 55 64 8 373, o mandarnos correos, digan ustedes qué temas quisieran que tratáramos, un correo tepanclapeenvivo@hotmail.com, un programa para difusión de la cultura jurídica, hoy prevención del delito. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Regresamos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad creadora. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas, hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 55 64 83 73, 55 64 86 61, o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Iniciamos cursos 20 de abril de 2009. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Bien, Francisco Pavón Vasconcelos nos explica que en el lenguaje jurídico penal se habla de la prevención del delito y saluda especialmente a los medios que tienen a que el sujeto no viole o infrinja la ley penal por primera vez o reincida en ella. Entre el Estado y la sociedad civil parece que nos quedamos en la prevención del delito, en la cual solo significaba aumentar las penas, profesionalizar a los cuerpos policíacos, construir más cárceles donde no existe una verdadera readaptación social. Ahora el concepto se ha ampliado y el Estado tiene la obligación de allegarse de escuelas criminológicas. Además, debe estudiar este tema desde diversos puntos de vista y del interés para combatir y terminar con la delincuencia. Ejemplo, estos conceptos o esta concepción moderna empezó a dar frutos en 1974, cuando el Parlamento sueco estableció el primer consejo, el cual estaba formado por representantes de diversos ámbitos para enfrentar el delito desde varios puntos de vista, como el económico, el político y el social. Posteriormente, esta concepción moderna la tomó Estados Unidos de América cuando en 1980 estableció el Consejo para la Prevención de la Delincuencia y poco después Gran Bretaña inauguró su unidad de prevención de la delincuencia, el papel de la sociedad civil para la prevención del delito. En México, que para todos hacemos fiscalías especiales y se erogan grandes cantidades de dinero, no se propone que se haga ninguna fiscalía, ni mucho menos institutos, contra la prevención del delito. ¿Por qué? Porque esos son recursos que mejor deberían canalizarse a problemas coyunturales, tales como la extrema pobreza, educación y salud pública. Adelante, Sergio, por favor. Sí, yo en lo particular escucho con interés el origen básicamente para una adecuada prevención del delito. Es verdad, necesitamos la cuestión de la educación y que el individuo tenga pues cubiertas sus primordiales carencias de familia. Maestra, pero también sabemos que existe los delitos de los llamados de cuello blanco, de personas que pues no sufren no tienen carencia. ¿Y qué vamos a hacer en este caso a efecto de que efectivamente haya una prevención del delito
a este tipo de gente que no tiene resuelta su situación y no creo que tenga poca cultura, al contrario, muchos son gente pudiente que tiene realmente estudios profesionales y pues lo suficiente para vivir bien. Al respecto, ¿qué podríamos comentar, maestra? Claro que sí, efectivamente. Usted acaba de tocar un punto coyuntural. En efecto, nuestro sistema puntualiza, publicita, ¿por qué no?, escandaliza sobre la delincuencia de la clase baja, porque ahora ya no hay clases medias, ¿verdad? Como anteriormente, desafortunadamente, también ya acabamos con eso, sobre la delincuencia de la clase baja. Pero efectivamente, la verdadera, la real delincuencia es la gente preparada, que los capos y algunos políticos a niveles extraordinarios, altísimos, se dedican a preparar a sus hijos. Es gente efectivamente súper preparada, con doctorados en el extranjero, súper inteligente, y definitivamente realmente son los delincuentes en potencia que debería el sistema atacar. Desafortunadamente en la praxis jurídica eso no existe. ¿Por qué? Porque pareciera que el sistema, que el derecho penal se dedica a criminalizar únicamente a la clase paupérrima, a la clase ignorante, a la clase miserable. Sabemos que en dichos centros de reclusión están efectivamente la gente vulnerable, que son los ignorantes, que somos la gente de bajos recursos, y los delincuentes de cuello blanco andan en las Islas Caimán, andan en el extranjero, felices de la vida. Se llevan nuestro dinero y lo invierten en lugares, en países, lo invierten al extranjero, se han dedicado a saquear a nuestro país y desafortunadamente no existe un Estado de Derecho, no hay esa legalidad, precisamente por el poder en el que se encuentran, por el poder económico, por el mismo poder que el Estado, que el sistema permite, porque estamos en un sistema democrático que desafortunadamente de democrático no tiene absolutamente nada, ni de legal, no hay seguridad jurídica, no hay legalidad, no hay un Estado de Derecho como tal. Quedan impunes esos delitos que verdaderamente deberíamos poner atención nosotros en ello, así como nuestros gobernantes y nuestro sistema jurídico efectivamente debería controlarlos, debería procesarlos y debería darles tratamientos adecuados, porque ellos verdaderamente son unos criminales en potencia. Efectivamente, pues controlarlos, procesarlos y darles un tratamiento adecuado, maestro, porque desafortunadamente es gente súper inteligente, es gente que lo que les sobra es el dinero, lo que les sobra, quieren poder, quieren más dinero, están enfermos de poder, están enfermos de dinero, y también esa es una patología, y tenemos que apoyarlos, tenemos que atacar con peritos en la materia, y desafortunadamente en la praxis jurídica no se da esa situación, ¿verdad? Sí, gracias, maestro. Maestro, muchas gracias. David, ¿quieres participar, de favor? Sí, ya desde hace rato te veo. Tiene la inquietud. Sí, claro que sí, gracias. Escuchar los conceptos de la maestra pues lo hacen a uno reflexionar definitivamente, pensar en lo que en la práctica se vive, pensar en nuestra realidad, ¿no? Más allá de las teorías, ¿no? de las doctrinas, y que muchos nos ayudan para estudiar nuestra realidad, pero creo que la maestra ha puesto el dedo en la llaga en lo que es nuestra realidad. Y ello me hace pensar a mí, y quisiera manejarlo como una pregunta, si se me permite. Me hace pensar en cuánto o en qué porcentaje en verdad el delito puede prevenir una conducta antisocial, digámoslo así, ¿no?
se piensa, se dice que se deben de establecer ciertas conductas como en los tipos penales como delitos, precisamente para prevenir conductas antisociales, ¿no?, de ciertos ciudadanos en contra de la sociedad. Entonces, ¿hasta dónde la creación del delito en verdad previene una conducta antisocial? Adelante. Sí, gracias. Pareciera que, y creemos en apariencia, que criminalizar toda aquella conducta, hoy día, si yo volteo a ver mal al doctor, ya es delito, todo es delito. Definitivamente, bajo mi particular punto de vista, evidentemente no hay que olvidar una situación. No hay que abusar. No hay que abusar de las reglas, no hay que abusar de los elementos que tenemos, en este caso, el ámbito legislativo, en este caso, el desarrollo, la creación de diversas conductas que describen como ilícitas, que describen como afectación o que ponen en peligro determinados bienes o derechos fundamentales del ciudadano. No hay que perder de vista este detalle, que el legislador se ha dedicado a criminalizar, es decir, se ha dedicado a crear tipos penales, delitos en los códigos, pero a destajo. Parece ser que les pagaran por ello. Todo es delito, todas las conductas ya son ilícitas. Yo considero que debería erradicarse todo ello, ¿sí?, eliminarse y crear verdaderos tipos penales completos, en donde se estableciera realmente las conductas que vulneren efectivamente los derechos, la esfera jurídica del ciudadano. Es contraproducente criminalizar tanto la conducta del ser humano, no es posible. Hoy día se ha abusado de la legislación inadecuada, se ha abusado. Tanto se está maltratando al ciudadano que ya no le importa. Es como si yo le pego demasiado a mi hijo, ya no va a ser sanción para él. Entonces, desafortunadamente se ha abusado de la creación, de la redacción de los tipos penales. Hoy día ya todo es delito. Yo no comparto esa idea. Lejos de ello, y lo vemos en la práctica jurídica, en la práctica. Hay muchos, está muy elevada el índice criminal, independientemente, no ha bajado ni bajará. Al contrario, el derecho penal hoy por hoy, lejos de proteger, de tutelar a la sociedad para evitar que se den estas conductas, se ha dedicado a señalar y a criminalizar y a procesar al individuo, al gobernado, por cualquier conducta que se le antoje al legislador, que desde luego no está preparado para ello. ¿Bajo qué directrices los legisladores determinan que una conducta u otra es ilícita, vulnera los derechos? Porque no están preparados, no están profesionalizados para tal o cual cosa. Nada más levantan la mano y todo lo aprueban, y no es posible. Se ha abusado tanto de ello que miren ahorita las consecuencias. Todo es delito. Voltear a ver al vecino ya es delito, caray. Bueno, más bien a las mujeres, ¿verdad? Con unas miradas lascivas. Sí. Ya es delito. Ya es delito, es correcto. Entonces, ya caímos en el absurdo, doctor. Sí. Es mi muy particular punto de vista. Vamos a hacerla, David. No, hazla. Sí. Y vamos a una pausa, ¿te parece bien? Adelante, David. Esto que menciona, maestra, yo quisiera conjugarlo con el tema de esta noche, que es, recordando, es prevención del delito. Y al hacer este ejercicio mental, se me antoja decir que, lejos de estar previniendo el delito a través de nuestras legislaciones, a través de todo lo que es el sistema penal, me atrevo a expresar, a manifestar
que estamos en una contraprevención del delito, porque creo yo que no se trata nada más de que no se logró con esto o aquello, tales medidas, tales leyes, tal forma de aplicar la ley, no se logró prevenir el delito. Pero no solamente eso, sino que además trae una consecuencia, creo yo. Todos esos actos fallidos, todas esas políticas que no sirven para prevenir el delito, traerán una consecuencia, y se me ocurre enmarcarlo así, como la contraprevención del delito. O sea, estamos todavía más allá, ¿no? Y todo eso me surge a raíz de los comentarios que usted atinadamente está haciendo. Entonces, con esto yo quisiera preguntarle, maestra, ¿cuál es el criterio que debe prevalecer en cuanto a la sanción del delito para que en verdad estemos dentro de un marco de la prevención del delito? ¿Cuál sería el criterio que debe prevalecer para la aplicación de las sanciones? Claro que sí. ¿Nos damos una pausa? Muy bien, adelante. Y enseguida regresamos Muy bien. para que le dé concesión. Adelante, vamos a una pausa. Regresamos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la maestría en Ciencias Penales, maestría en Derecho de Amparo, maestría en Derecho Civil, maestría en Derecho Familiar y al doctorado en Ciencias Penales, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad creadora. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas, hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítalos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México DF. O contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 5564-8373 y 5564-8661. O escríbanos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Iniciamos cursos próximamente. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Se propone un plan de estudios que deberá contemplar la participación de abogados que transmitirán sus conocimientos acerca de los delitos y las sanciones correspondientes, así como de los derechos que tienen como ciudadanos, psicólogos que ayudarán a los adolescentes a entender los problemas que enfrentan, miedos, inseguridades, neurosis, trabajadores sociales que ayudarían a orientarlos en la adaptación a su entorno social, sociólogos expondrían las relaciones del individuo con la sociedad, en tanto los médicos y los psiquiatras advertirían sobre las consecuencias de la ingestión de sustancias tóxicas. Finalmente, contar con maestros de primaria y secundaria que inculquen valores cívicos, así como la historia de lo que le he relatado. Podrán encontrar en el libro La educación, mandato constitucional y medio de prevención del delito. Adelante, por favor, Mesa. Claro que sí, contestando la pregunta del doctor, en el bloque anterior que me hacía favor de elaborarme, una pregunta muy, muy bonita. ¿Por qué muy buena? Sobre ese tenor, en los spots de los medios de comunicación está plagado que incrementan las penalidades estratosféricamente y se malpiensa o nos pretenden engañar, no sé, burlarse de nosotros con la cuestión, con el aspecto de que incrementando la pena va a bajar la delincuencia, por el amor de Dios. El delincuente ni siquiera se va a nuestros códigos penales para decir, voy a cometer el fraude, me van a dar de tantos a tantos años. Claro que no, por supuesto que no. Es un absurdo de los absurdos determinar o creer que con el incremento de las penas
se va a bajar la delincuencia. Usted me hacía una pregunta en específico, que qué sanción, qué penalidad, qué pena sería la adecuada para los delitos cometidos, los delitos X, ¿no? X delito en particular. Bien, considero que el numeral 194, en donde nos establece el catálogo de delitos graves, que ya es todo, son muchos, vamos a leerlos y ahorita me tardo 20 minutos en leer el catálogo, ya son muchísimos, se eliminara y quedaran realmente los delitos excepcionalmente, los delitos graves, ya todo se ha hecho grave, ya todo se ha criminalizado. Eso es por un lado. Por el otro lado, yo considero que la pena, de acuerdo a las necesidades que se han ido dando, al delincuente no le gusta trabajar. Yo prefiero robarme una cartera, encontrarme que haya 500 pesos, 1000 alhajas, qué sé yo, las vendo y obtengo rápido el dinero. El ser humano sí somos muy comodinos, perdón por la expresión, somos muy comodinos, eso sí tenemos. Entonces, ¿saben qué? Pongan a trabajar al delincuente, pongan a resarcirle, pero a resarcir efectivamente el daño que le causó a la víctima, directamente. Mataste al papá, y era padre de familia. ¿Sabes qué? Tú te vas a dedicar, vas a trabajar en favor de esta familia, que ya le quitaste el sustento. Y así, la mayoría son delitos, señores, patrimoniales, robos, fraudes, la mayoría, y lo vemos en los índices, lo vemos en los centros de readaptación. ¿Por qué están estas personas? Por delitos patrimoniales, el 80, el 75%. A los demás, obviamente, no sé si le estoy respondiendo la pregunta, resarcir directamente a la víctima. Cuando son delitos patrimoniales, obviamente es muchísimo más fácil, es más sensible, más sencillo resarcirle del daño y perjuicio, porque pudo haber sufrido algún perjuicio por dicho robo, dejó de ganar, dejó, no sé, un taxi, qué sé yo, dejó de ganar por esa situación, ese delito que sufrió, ¿verdad? Ahora bien, los delitos graves, que para mi punto de vista debería ser la excepción a la regla, no viceversa, debería ser los delitos graves la excepción a la regla, tal vez recluirlos un tiempo, pero a esas personas tenerlas bajo vigilancia médica, que haya psiquiatras, que haya verdaderos estudios, que haya peritos en la materia para determinar por qué ese individuo está delinquiendo, por qué ese individuo me está violando, por qué está violando. Seguramente es un patrón de conducta, seguramente de pequeño él fue violado, seguramente de pequeño él fue lacerado, marginado, violentado. Entonces, ahí hay que tomar medidas, pero efectivas, que el sistema jurídico tenga la capacidad para dedicarse a ese individuo. Por eso es importante despresurizar los centros de contaminación, de readaptación social. Por eso es importantísima para los casos específicos, especiales, que de ese 100% que está ahorita, que están atestados los centros de reclusión, pero están pensando en hacer nuevos, ¿no? Y modernos, como edificios. Claro, por supuesto, para tenerlos mayor controlados. Claro que no. Eso es para otros aspectos económicos, ¿verdad? Que no. Además ya se van a dar en concesión. Claro, al sector privado. Va a ser un negociazo. Estamos en el capitalismo, señores. Y es el mayor factor, es uno de los factores más preponderantes para la criminalización, el capitalismo. Pero bueno, volviendo al asunto que nos ocupa, despresurizar, y la poca gente, el 10% de los internos que nos queden, tener la capacidad para darles un adecuado tratamiento. Y yo les aseguro, el ser humano no es malo, las circunstancias lo hacen. Si yo le doy un tratamiento adecuado y posteriormente, ya que haya pagado su pena, que haya compurgado la pena que se merece por cometer ese delito atroz, reinsertarlo, darle oportunidades. Eso es también a lo que yo quería llegar. No estigmatizarlo, ¿sí? Darle oportunidades, darle trabajo,
¿Qué es lo que pasa cuando salen estos individuos? Salen contaminados, salen con resentimientos hacia la sociedad, salen sin familia. Evidentemente, ¿quién los va a emplear? Nadie los emplea. ¿Qué hago? Reincido, vuelvo a delinquir. Y ahora con mayores elementos para hacerlo, porque ya dentro del centro de contaminación humana ya aprendí las artes del delinquir. Entonces, ese es mi punto de vista muy, muy particular. Maestra, ¿alguna otra pregunta para que puedan irnos a una pausa? ¿Vamos a pausa o la...? Adelante, adelante. Para que... De hecho, en este caso, en lo particular, pues como abogado, pues tenemos que respetar la cuestión de la legalidad existente, como es la situación de los tipos penales, como ha mencionado, que actualmente pues todo lo tratan de considerar como delito. Pero aquí la situación es precisamente el cuestionamiento viene a ser el por qué usted cree esta situación en cuanto a la prevención del delito, el por qué está aconteciendo que, como lo dice, que todo lo tratan de considerar como delito, maestro. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el fondo? Sí. Correcto. Bien. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Tepantlaco en vivo, regresamos en unos minutos. Gracias. ¿Cómo decirle al niño, al adolescente, al adulto, que existen a nuestro alrededor y a diario medios que fomentan la delincuencia, que anteriormente nos daban satisfacciones de relajamiento, risa y entretenimiento para el ser humano, y con el tiempo fue contraproducente, como por ejemplo la televisión, videojuegos, internet, radio, periódicos, revistas, entre otros? Los métodos de mercadotecnia utilizados para poder vender no son necesariamente los adecuados para evitar desviaciones en el comportamiento de las personas. Los booms publicitarios son subliminales y causan un efecto psicológico en el adolescente, además de no aportarle ningún beneficio, ya que solo buscan el rating. La Universidad Nacional Autónoma de México estableció en 1996 que un niño mexicano pasa al año más de 2.000 horas frente al televisor, mientras que solo acude a la escuela 600 horas en el mismo lapso. A los 15 años habrá visto ya un promedio de 7.300 crímenes tan solo por ese medio. Otro ejemplo serían los videojuegos en todos los centros urbanos y hasta en las pequeñas poblaciones de nuestro país. Han proliferado las famosas maquinitas que ofrecen a niños y adolescentes un tipo de diversión nociva, distorsionada, enajenante y por supuesto adictiva, sin dejar de reconocer el valor que pueda tener en ciertos aspectos de habilidad visomotora y perceptiva, lo cual puede estimularse por cierto de otra forma no perjudiciales.
El Estado debe de hacer la prevención del delito una política nacional. Tenemos a los maestros, a los psicólogos, a los licenciados en Derecho, etcétera. No podemos dejarnos ganar por la delincuencia. Son 11:45. Debemos actuar de forma inmediata y responsable. La educación es un derecho constitucional. No hay necesidad de hacer grandes inversiones. En los artículos 3 y 4 constitucionales están las bases para el desarrollo de la prevención del delito. Lo que debe hacer el Estado es solucionar este problema, no con paliativos, sino que debe de entrar a la solución inmediata de este problema. Maestra, adelante. Claro que sí. Sí, sobre la pregunta que me formulaba anteriormente, desafortunadamente son medios de control que ejerce el Estado para dominar mejor a su pueblo, a su población. Pareciera que estamos retrocediendo y el Estado lo que quiere es justificar su estancia en el poder. Recordemos en la Edad Media, en la medieval, que van creando sus propios sistemas, sus leyes, en este caso que nos ocupa los delitos, van tildando, van estigmatizando los delitos, las conductas que consideran delito para proteger el poder y justificar su estancia ante los gobernantes. Desafortunadamente es contraproducente para nosotros como sociedad, es triste, es vergonzoso que hoy por hoy con las tecnologías, con los estudios, vayamos hacia atrás. Efectivamente hay innumerables teorías, las estructuralistas, las socialistas, las economistas. Pero ¿qué hay? Lo que la gente queremos ya son soluciones. Lo que la gente queremos es verdadera prevención. Pareciera que el sistema actual está en contra de la prevención. Y yo lo manejo como que el gobierno nos puede controlar de más fácilmente, con mayor facilidad. ¿Qué es esto? Yo Estado criminalizo, penalizo todas las conductas, atesto los centros de reclusión, los centros de contaminación humana y obtengo beneficios. ¿Qué beneficios? Económicos. Tengo a la gente con hambre, tengo a la gente ignorante, que es también una de las bases, la educación, como bien lo decía el doctor, la educación, y ese ámbito está completamente olvidado por nuestro Estado. ¿Qué recursos advierten para este ámbito? Son paupérrimos. Tenemos una educación pésima, muy baja. No tenemos ni el elemental en cuántas entidades, en cuántos estados de nuestra república, ni siquiera la primaria, la secundaria tenemos las gentes. Es preocupante, es verdaderamente muy preocupante para nosotros como miembros de nuestra sociedad. Es por eso que hoy le pedimos a la gente, al auditorio, que tome conciencia de la educación que le va a dar a sus hijos, qué tipo de educación, qué tipo de valores, concientizarnos, volver hace 40, 50 años, en donde las estructuras sociales funcionaban mejor, donde los hijos, donde las esposas, los esposos, las familias, los miembros funcionaban mejor, había mayor respeto, había mayor educación, mayores valores, había calidad humana. Hoy día ya no la hay, por las circunstancias, no justificamos, pero vamos a luchar contra ello, vamos a quitarnos esas capuchas que tenemos, vamos a dejar de ser vulnerables, hay que estudiar, hay que prepararnos para en determinado momento nosotros saber qué es un medio de control, y definitivamente es
Hay un libro muy bueno que se llama La desviación y el delito, que maneja el maestro Alessandro Barata, buenísimo, cómo se va desvirtuando las sociedades y vamos cayendo en este tipo de situaciones. Vamos a estudiar, vamos a prepararnos, a medida de nuestras posibilidades. Ustedes dirán cómo lo vamos a hacer si no tenemos empleos. Nuestras familias están desmembradas. Yo soy un niño que me desarrollo en la calle. Yo soy una mamá soltera, no tengo apoyo. Vamos a tomar conciencia de nuestros actos. Vamos a apoyarnos entre nosotros como ciudadanos. Y no hay que creer en las mentiras que nos dicen las publicidades, los medios de comunicación como es la televisión, la radio, etcétera, que son noticias que están controladas por el mismo gobierno, por la Secretaría de Gobernación, ¿verdad? En este caso, que el 80% de todas las noticias que nos dicen pues son mentiras, definitivamente. Es otro medio de control muy eficaz. Hay que abrir los ojos, hay que concientizarnos y bueno, desafortunadamente el sistema penal parece ser que fue creado para desproteger a la clase vulnerable, para criminalizarla y tenerla recluida en estos centros. Parece ser que están pensando en crear más centros de readaptación para mantener a nuestra ciudadanía recluida en esos centros, contaminándonos, para que haya miseria, para que las familias estén desmembradas, para que los niños salgan a la calle, se droguen, empiecen a delinquir y así controlar mejor a nuestro México, que tan noble país tenemos, ¿verdad? Maestra, desgraciadamente se nos ha ido el tiempo, pero queremos entregarle este reconocimiento, pero además dejar para abierta una próxima invitación. Claro que sí, hay muchos temas para dar y creo que se quedaron todavía muchas preguntas en el tintero que yo creo que nos podría usted ayudar. Para nuestra gente que nos está mirando, pues quiero entregarle este reconocimiento, maestra, que dice: Revista Tepantlaco y Difusión de la Cultura Jurídica otorga el presente reconocimiento a la maestra María Teresa Mier Vidaurri por su distinguida participación en el programa Tepantlaco en vivo, transmitido el día lunes a las 21 horas a través de internet con el tema Prevención del Delito, sus consecuencias sociales, jurídicas y económicas, México, Distrito Federal, a 15 de junio del 2009. Pues muchas gracias, es un honor. Se lo entregamos. Muchas gracias. Y nos despedimos, maestra. Claro que nos agendamos. Claro que sí, con todo gusto. Y no nos despedimos. Y usted, querido cibernauta, que nos hace el favor de seguirnos todo de lunes a jueves, recuerden que mañana tenemos un compromiso. Mañana es rumbo al centenario y al bicentenario, tanto de la independencia como de la revolución, y tenemos a un gran historiador que va a estar con nosotros para hablar sobre la revolución. Esperemos que nos acompañe. Le damos las gracias a nuestro productor Jerónimo Miranda Martínez, y recuerde que esta revista Tepantlaco se difunde a toda la República Mexicana en forma gratuita. Es del Instituto de Ciencias Jurídicas de egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón. ¿Dónde más poder encontrar esa forma de, pues en una institución como es de nuestra universidad, el humanismo para todos ustedes? Muchas gracias, buenas noches. Gracias, un placer. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.